Tengo el gusto de conversar con el ingeniero Hugo Balcázar, conocido ya de todos ustedes y de nosotros porque hemos hablado con él del tema del TIPNIS, lo hemos analizado a profundidad. Y ahora vamos a hablar, gracias por venir primero, ingeniero. Quiero que comencemos con un tema que está comenzando a cobrar una importancia inusitada y después lo que no está comprobado puede terminar siendo una gran verdad en la que nos manejemos todos los bolivianos. ¿Cuánto hay de cierto de que Brasil y sus represas terminaron inundando Trinidad, por decir? Muy buenas noches a todo el público y buenas noches a usted, don Carlitos. Quisiera irme directo al tema. La problemática es simple, o sea, la podemos explicar de una manera sencilla. Una represa inunda un vaso con una cota definida, y esa cota definida, o sea, es la que, si es que se va llenando, ella como cota va creciendo y va ensanchándose. Pero para que se dé una idea, la represa fue construida, la que está más cerca, las de Brasil en Jirau, fue construida en la cota 70, tiene 20 metros de altura, es hasta los 90 metros, entonces hasta los 90 metros inunda y después llenaría los cauces de los ríos. Las fronteras puede que nos llene un poco los ríos de fronterizos, como ser estaríamos hablando del Mamoré, un poco del Abuná. El Abuná. Eso nos puede inundar, no sé hasta qué espacio, pero a donde dé la cota, exactamente. Entonces el agua al llegar a un vaso se frena y queda en cero. Y en ese lugar exactamente comienza a depositar su sedimento. En ese sentido sí nos afectan y nos afectan. Pero más como daño ambiental. Más como daño ambiental. ¿Eso de ahí es Jirau? Esta es Santo Antonio, me parece que está cerca de Portobelo. Ya, cerca de Portobelo. Esta es una represa. ¿Qué es lo que quiere decir la cota? El tope. La cota es el nivel del vaso, de llenado. El nivel de lleno. Cuando cerramos comienza a subir y después tiene el rebalse. Ya no llena más ahí, rebalsa. Ya no puede llenar, claro. Ya, entonces a todo lugar que tenga la misma altura le va a llenar, le va a afectar. A todo lugar que tenga la misma altura. Ok, ya. Pasate a la otra. Andamos, Mauricio, ahí está. La central, ahí está, ubicación de las centrales hidroeléctricas del río Madera. Vemos, perdón, si me permiten, por favor. La hidroeléctrica Santo Antonio está al lado de Portobelo, Jirau está a mitad del camino y como les decía, las descripciones, Jirau es para una capacidad de 3.300 megavatios. Es la primera marquita azul que se ve en ese río celeste. En ese río celeste. Y las posibilidades de hacer otras dos sería Guajaramirín, como dice, y Cachuela Esperanza. Ya, pero no están. Y hay que tener mucho cuidado observando la afectación que están teniendo actualmente. Entonces, si vemos los niveles máximos del embalse, en 92 y 72 es con el coronamiento que se tiene. Y tenemos una superficie de embalse, si ve allá son 258 y 271 kilómetros cuadrados. Eso lo van a embalsar actualmente. Están cortando todos los bosques para no perder ese material porque se va a embalsar y lo están dejando pelado directamente. En esta fotografía de acá, o es un corte, podemos ver ahí cómo se eleva la represa en Santo Antonio y en Jirau. La línea directa que tenemos donde dice Abuná, esa es la frontera Brasil-Bolivia. Inicialmente no deberían con cota afectarnos, solamente llenar parte, podríamos decir, medio cajón de río. Si antes se secaba hasta cuarto, hasta seco, ahora mantendría en frontera medio cajón. Pero eso depende de la cota, habría que verificarlo de todas maneras. Sin embargo, ellos mismos en su análisis, este es un análisis de las mismas represas, indican de que donde el vaso justamente llena, se va a frenar la línea café oscuro abajo, es el nivel ahora del suelo actual de las cachuelas. De acuerdo. Y la café claro vendría a ser en 50 años la cantidad de sedimentos que estaría afectando. Entonces, en el lado boliviano nos estaría afectando. En 50 años. Esto es lo que ellos han hecho como su análisis de sedimentos. Ese es el caso. Entonces, sí habría una afectación porque se van a comenzar a sobrecargar de sedimento los ríos en la parte boliviana, mientras que en la parte de las represas menos. Eso habría que analizarlo. Lo que sí nos estarían afectando fuertemente... Eso es otra cosa. Es otra. Lo que sí nos estarían afectando fuertemente
Creo que hay acuerdo sobre esta temática de que debería habilitarse la navegación hacia el río Amazonas y hacia el Atlántico. Ya. No se han hecho las esclusas, pero tal vez se tengan que hacer a futuro. Y la otra es no afectar al viaje permanente de los peces que van a desovar a la parte boliviana. Deberían tener sus pases especiales. Entonces no es 100% confirmado que haya afectado, ¿sí? Directamente a la zona central del Beni no puede afectar, porque la diferencia en la zona central del Beni estamos con la cota en el Mamoré de 147 metros. Ya. De 90 a 147 hay mucha diferencia. Hay una diferencia grande, ¿no es cierto? Entonces los ríos fluyen llenando los vasos y buscando donde hay desnivel para tener escorrentía. Okay. Veamos el tema de Trinidad y los diques, que lo que se ha hecho y lo que se ha estado trabajando durante mucho tiempo ya. Ya, perfecto. Habían unas diapositivas, si es que podemos verlas, en la parte final. Ya. Casi en la parte. Exactamente. Si vemos nosotros en esta diapositiva, el llenado rayado es el 2008, donde han llegado las aguas, lo que se ha llenado. ¿Del 2008? Sí. Antes, en el 2007, se había hecho un proyecto que lo hizo el Comando de Ingeniería del Ejército, que es el color medio naranja, que está al centro. Y posteriormente la Sociedad de Ingenieros hizo un segundo que envolvía esa laguna que tenemos. Ya posteriormente... El que está en color fucsia. El fucsia, exactamente. Ya el rojo es un camino existente y el camino verde del lado es el que va a Santa Cruz. Cuando analizamos... ¿El amarillo? El amarillo es una propuesta futura que se hizo en 2008, un proyecto ya que lo hizo el Comando de Ingeniería del Ejército, cuando se analizaron... A ver, pasemos a la próxima. Dale a la que sigue. Ya, si analizamos en estas líneas amarillas, tenemos nosotros las líneas de flujo o las cuencas por donde van. Si analizamos, la línea fucsia está agarrando como 10 cuencas, afectando a 10 cuencas. La línea del color medio naranja, esa estaría agarrando a 6 cuencas, las otras 4 caen. Y la última envuelve solamente a 5 en un espacio mínimo reducido. Explíquenos ese asunto, envuelve solamente a 5 para que entendamos mejor todo. Significa de que ahí donde dice P nueva es una cuenca, la segunda que están partiendo en la parte de las lagunas, esas quedarían afuera. Tenemos la parte central de Trinidad, las cuencas de Mocoví que se llaman, y las partes de dentro de Trinidad hay varios, el arroyo San Juan, y tenemos lo que va a la parte de, hay unas lagunas acá que le llamamos la laguna de San Borja. Entonces estos escurren al río Ibarre, todas. Pero dentro de la magnitud, de las capacidades de los caudales que tenemos, comparando el área que afecta a la precipitación local, es lógicamente medible que una es más grande que la otra. Entonces, viendo desde el punto de vista ecológico, en la época de sequía, esta zona se abastece de agua de lluvia. Y los ríos de esta zona de los bajíos, podríamos decir, de la parte de los llanos, se les llama las aguas negras. ¿Por qué? Porque vienen con mucha afectación de la descomposición de las hojas, de la naturaleza y todo, y su pH es 5 y menos de 5. O sea, son bastante ácidas estas aguas, ¿ya? Entonces resulta que el agua del Mamoré tiene un pH ideal, 7.2, ideal, pero es turbia, tiene muchos sólidos en suspensión. Pero llega y tiene sus bondades también. Al llenarse los ríos, reactiva las aguas de todas las lagunas, ese pH bajo lo eleva y los vuelve mucho más potables, podríamos decir, desde el punto de vista del pH. No es malo que haya una llenura ocasionalmente. Exactamente, revive, la calidad de las aguas. Fíjese, si envolvemos la laguna con el fucsia, estaríamos nosotros dejando de que todas las lluvias, si la inundación ya no le afecta, con el tiempo la convertimos la laguna, que es el lugar turístico nuestro, en una trampa de contaminantes. Entonces, la Laguna Suárez. La Laguna Suárez, sería una pena sería. A ver, analícelo. O sea, entonces, si no le entra el agua del rebalse del Mamoré, estaríamos nosotros destinándola a que sea una planta de tratamiento, en otras palabras, de toda la zona de los arroyos. Y probablemente termine secándose. Exacto. O sea, el agua del Mamoré es su hichi, digamos, la mantiene viva. La mantiene viva. Vale la pena. Vale la pena, exactamente. Es interesante esta temática, por supuesto, pero hay que analizarlo desde ese punto de vista, las cuencas que afectamos. Por otra parte, este defensivo iría hasta el río Mocoví,
Pero haciendo análisis ¿Cuántos kilómetros de...? En total esa línea amarilla tiene entre 43 a 45 kilómetros que vendría a defender todo aquello. Pero sin embargo hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en esa zona de allá las aguas todavía... Está más arriba. En la parte norte, hacia arriba, no lo defiende totalmente. Cuando hay crecidas como ahora, el agua llena por los ríos como si fuera subiendo a la inversa. O sea, es como un rebalse que busca los vasos comunicantes. Entonces hay que hacer un análisis especial que ya se hizo en el estudio posterior del CIE. Entonces había que hacer el defensivo. Si volvemos al anterior. No. Esa. Entonces tendríamos nosotros que cubrir esta parte que faltaría allá hasta el lugar seco de Trinidad, donde están las aguas. Entonces, ya se hizo en ese proyecto. ¿Es posible trabajar lo que usted está diciendo? Es posible. Es más, ya se inició ese trabajo, pero se hizo un espacio muy pequeño. O sea, del dique completo se han hecho solo 8 kilómetros y se han conectado a... ¿Por qué se ha hecho así? Porque no había el pensamiento de hacer una protección total, parece, pese a que el proyecto así lo dice, y solamente se trabajó un año en él. Este proyecto se hizo así, pensando en que en algún momento iba a haber una inundación así, ¿o no? El proyecto se hizo para cubrir esta inundación. De la inundación 2008, este dique tiene 1,30 metros arriba, porque 30 centímetros tiene que bajarse, y según se dice, yo no he estado para verlo ahora, ha subido 60 centímetros más que el 2008. Por lo tanto, estaría protegiendo el proyecto todavía dentro del rango de protección. Pero, o sea, hay que reanalizar qué es lo que pasó esta vez. De todas maneras, si vemos el dique, al inicio nos mostró un corte, donde se ve un corte exactamente. Este es el perfil típico del terraplén que se didiseñó. El agua está a mano izquierda. Exactamente, a mano izquierda es la inundación. Este es el dique que se construyó ya en esta parte protegido. Exactamente, pero le faltó concluirlo, o sea, se hizo parte. Por eso que está en rayas. Eso es lo que falta construirle al dique, porque el dique es un dique ecológico, no es un camino carretero, que debía forestarse en ambos lados, para que eso se asiente y sea definitivo, y se cubra de para que se consolide. Para que se consolide, así como ha hecho el CEARPI, algo similar. Lo cual no se ha cumplido el objetivo, simplemente como emergencia se cumplió un objetivo, lo ha cumplido ahora. Ahí lo que he visto que usted ha escrito es que Trinidad cuenta con un plan maestro de drenaje fluvial, dice. Sí, efectivamente. De propiedad de la gobernación. Y también uno que tiene el municipio, ambos con licencia ambiental. Así como este proyecto de protección también tiene licencia ambiental. O sea, está bien encaminado y lamentablemente no está terminado. Necesitamos como trinitarios el apoyo del financiamiento, venga de donde venga, no miremos de dónde venga. ¿Esto se ha discutido con otras esferas de gobierno? Directamente el gobierno en su plan inicial con la binacional trabajó sobre ello. Al tiempo que se hacía el proyecto se construía esta primera fase. Pero solamente hicieron la primera fase y no se hizo más los trabajos. Hay necesidad de varios trabajos, hay necesidad de trabajos de protección de la ciudad interna, de mantener el arroyo como reservorio principal. Eso le iba a preguntar. El arroyo principal, o sea, las características... Porque el arroyo está recibiendo mucha agua servida, ¿no? Recibe, aunque no debería, porque ya hay un alcantarillado sanitario, porque no se han conectado todo. Pero sin embargo, las características geológicas de Trinidad son de limo-arcillosas y arcillosas. Entonces, cuando llueve, no se infiltra como en Santa Cruz. En Santa Cruz acá se infiltra, es arenoso. Hay mucha arena. Exactamente. Entonces, Trinidad, allá es greda. Es greda, exactamente. Entonces, el agua no se infiltra y se queda toda. Tiene que ir a algún lugar, a algún depósito, y el depósito natural era el arroyo. Era el arroyo. Entonces, para planificar ciudades en esta zona, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos depósitos, o sea, lagunas intermedias, o sea, tienen que ser ciudades con lagunas para lograr el objetivo de la naturaleza, ¿no es cierto? El agua va a algún lugar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Protegerse, pero tener espacios de depósito, que la lluvia local se llene en esos espacios, en esas lagunas, para no tener que bombear. Eso hay que calcularlo todo. Lógicamente es una planificación más detallada, pero ese tiene que ser el enfoque de planificación de estas zonas tropicales. Le pido un corte, ¿ya? Dale.